Buenos días, mis hermanos y mis amigos, Dios los bendiga. Nuevamente el Señor nos da en esta mañana esta oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Seas bienvenido en esta mañana, Dios te bendiga. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia. Qué bueno que podemos conectarnos, qué bueno que podemos tomarnos este tiempo para hablar de la palabra del Señor, que podemos meditar en Él. La gloria es para nuestro Dios, para nuestro Señor. Honro tu vida porque has decidido conectarte, porque has decidido en esta mañana poder invertir este tiempo, estos minutos en el Señor para que Él pueda hablar a nuestra vida. Yo quiero pedirte que puedas orar un momento conmigo. Vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Vamos a encomendarlo para que Él pueda ser el Dios que pueda guiar nuestra vida, que sea el Espíritu Santo en esta mañana hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra vida. Así que yo te invito a que tú puedas un momento cerrar tus ojos y que juntos podamos orar al Señor en esta mañana y encomendarle nuestra vida a Él. Amén. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias, Señor, porque en este día tú nos has bendecido, amado Padre. Gracias porque en esta mañana, Señor, tú nos has dado nueva vida, pero también nos has dado esta preciosa oportunidad de poder compartir tu palabra. Nos has dado, Señor, esta preciosa oportunidad, no solamente el privilegio de poder servirte, sino el privilegio de poder, Señor, compartir con otros que no conocen tu palabra, Señor. Y para que aquellos que conocen tu palabra, Señor, sean fortalecidos en el nombre de Jesús, fortalecidos en la fe. Porque muchas veces, Señor, el enemigo quiere zarandear, Señor, a tus hijos, a tus hijas. Pero en el nombre de Jesús creemos, Señor, que tú estás orando para que no nos falte la fe. Tú estás intercediendo, Señor, para que no nos falte la fe en medio de la dificultad, en medio de la tentación. Amado Padre, en esta mañana gracias te damos, Señor, y te pedimos en esta hora, Espíritu Santo, que tú nos puedas ministrar. Te pedimos en esta hora, Espíritu Santo, que tomes nuestra vida, donde se esté escuchando tu palabra, ya sea esta o cualquier otra palabra, cualquier otro mensaje de la cruz, Señor, que el Espíritu Santo los ministre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amado Padre, y creemos, Señor, que en medio de la palabra, en medio de la prédica, Señor, creemos que tú puedes hacer milagros, que tú puedes hacer maravillas, Señor, que tú puedes traer sanidad, que tú puedes dar liberación, amado Padre, y que tú puedes traer convicción de pecado. En el nombre de Jesús en esta hora, la gloria es para ti, la honra, la alabanza y la adoración. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. En esta mañana quiero compartir contigo nuevamente la palabra del Señor. El Señor ha puesto en mi corazón una palabra para poder compartir contigo. Y yo quiero que puedas abrir tu Biblia en el libro de los Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, el Nuevo Testamento, en el capítulo 1 vamos a estar dando lectura en el libro de los Hebreos, el capítulo 1, a partir del versículo 1. ¿Cuántas veces nos han hablado? ¿Cuántas veces nos han aconsejado? ¿Cuántas veces nos han hecho advertencias sobre muchas cuestiones, sobre muchas cosas a las cuales teníamos que tener cuidado? Pero muchas veces pudimos haber desestimado esas advertencias o esos consejos, podemos decir. Y cuando nosotros descuidamos o no hacemos caso a las advertencias, a los consejos, a veces nos encontramos con consecuencias que nosotros no esperábamos o consecuencias que no teníamos en cuenta por no haber hecho caso a lo que nos habían advertido. Y esta palabra es algo que nos llama un poco a que podamos entender y comprender lo que el Señor hace tanto tiempo está hablando, prácticamente desde la creación de este mundo. El Señor está hablando a la humanidad. Yo quiero leer contigo en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra,
de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esta es la palabra que nos acompaña en esta mañana, mi hermano, mi amigo. Dice esta palabra que nosotros hemos leído, dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras, ¿sí? Muchas veces y de muchas maneras. En el libro de los Hebreos no se conoce quién haya sido el autor de esta carta. Sí se cree, obviamente, que fue inspirado por el Espíritu Santo, pero no se sabe quién fue el autor de este libro. Se cree que pudo haber sido Apolos, pero más allá de eso, lo que se refiere es que esta carta fue escrita hacia los judíos, hacia los hebreos mismos. Por eso es que esta carta comienza diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, dice, en este tiempo nos ha hablado a través de su Hijo. Es decir, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, cuando Dios comenzó a hablar a sus hijos, Él les hablaba, había enviado profetas, había enviado a sus hombres de Dios, a aquellos profetas que caminaban para que pudiesen llamarle la atención y pudiesen amonestar al pueblo de Israel, para que pudiese el pueblo de Israel someterse y sujetarse a las normas y a las leyes que el Señor había dado. Aún en este tiempo, por eso es que en esta carta dice: Dios, habiendo hablado antes a través de los profetas, habiendo usado Dios la vida de los hombres antes para poder hablarle a sus padres, les decía a estos hombres, a sus padres, los que antes escucharon que habría de venir un hombre, un Mesías, un Salvador, aquel que vendría a rescatarnos, pero que yo lo decía en el video anterior. Hablaba y decía que muchas veces la nación de Israel, los judíos en aquel tiempo, no creían que Él podía ser el Mesías, no creían que Él podía ser el Salvador, debido a que Él había nacido en un pesebre, que Él había nacido entre animales, en un establo. No podía ser que Jesús, el Salvador, el Redentor, el Mesías, el prometido, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, no podría venir a nacer en un establo, en un mesón, entre animales. No podía. Alguien tan poderoso, tan sublime, tan soberano, alguien que dejase su trono en los cielos para venir a nacer entre animales de una manera tan humilde, no podía ser. Pero la palabra del Señor nos habla que ese es el propósito que Dios tuvo, el propósito de entender y comprender que más allá de la manera en la que Jesús vino como hombre a la tierra, lo hizo para que nosotros podamos comprender y entender. Era necesario que Jesús viniese a caminar entre los humanos, era necesario que Jesús viniese a caminar, a enseñar, a hacer milagros, prodigios tal vez, o maravillas como habían hecho los profetas, los hombres de Dios anteriormente. Así como Dios le había tratado de llamarle la atención, para que ellos pongan la atención en Dios a través de estos hombres, de estos profetas, y que muchas veces los padres no habían creído, que muchos de ellos se desviaron, porque continuamente Dios hacía milagros al pueblo de Israel. Continuamente Dios le mostraba al pueblo de Israel, tanto desde el momento en que los sacó de la tierra de Egipto, durante todos los años, aun que ellos vivieron en esa tierra prometida, se extraviaron del camino, se extraviaron de lo que Dios había preparado para ellos, de lo que Dios había establecido para ellos, así como lo que Dios establece hoy para nosotros. Y aún muchas veces Dios ha intentado hablarles una y otra vez, pero nos dice la palabra, ahora nos ha hablado a través de su Hijo. Es necesario, como te decía, que Jesús viniese a caminar en esta tierra. Era necesario que Jesús viniese y se hiciese 100% hombre. Ese 100% hombre que tenía sed, ese 100% hombre que tenía sueño, ese 100% hombre que lloraba, ese 100% hombre que se tomaba su tiempo para orar, que luego de ministrar y hacer milagros tomaba su tiempo para ir a orar, que tomaba su tiempo para estar en relación con el Padre, para estar unido al Padre, para poder recibir del Padre lo que habría de hacer.
para poder recibir del Padre, para poder enseñarnos que en este tiempo nosotros necesitamos estar unidos al cielo. Nosotros necesitamos estar unidos a la fuerza del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo se apodere de nuestra vida, para que nosotros podamos darle lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, mi hermano, mi hermana. Todo lo que nosotros podemos hacer podría ser mucho más productivo si nosotros le damos lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro obrar, en nuestro caminar, en nuestros proyectos. Ahora tú me dirás, o sea que yo puedo decirle al Espíritu Santo, ven a mi vida, ven a mi corazón. Es que el Espíritu Santo vendrá a la vida de aquellos que pertenecen a Dios. El Espíritu Santo vendrá al corazón y a la mente de aquellos que realmente le hayan dicho al Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador. Yo quiero que el Espíritu Santo me ministre. Yo quiero y acepto y recibo a Jesús en mi corazón. Comprendo y entiendo que ese Jesús que caminó en la cruz y que vino y murió en esa cruz, lo hizo por mí, para perdonar mis pecados, para llevar las enfermedades, para llevar las dolencias, pero más allá de todo, para salvarme, para rescatarme. Yo acepto a ese Jesús, yo lo recibo en mi corazón. Pues cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo te sella. Cuando el Espíritu Santo te sella en el corazón con una marca que tú no ves, una marca que yo no veo, pero es una marca que está en nuestra vida, en nuestra alma. Cuando el Espíritu Santo nos sella, es ahí donde nosotros podemos comenzar a decirle al Espíritu Santo, ven a mi vida, entrónate en mi corazón, Espíritu Santo. Y entonces ahí yo comienzo a hablar y comienzo a expresar y comienzo a hacer las cosas, pero el Espíritu Santo es el que me da la fuerza, es el Espíritu Santo el que me da las fuerzas para avanzar y para seguir. Por eso es que Jesús dijo, ahora comenzó a hablarles el Hijo. Esta palabra nos dice, ahora comenzó a hablarles el Hijo. Dice esta palabra, en los postreros tiempos habló el Hijo. Ahora nos habló el Hijo, es decir, a los judíos les estaba diciendo, a la nación, ahora les habló el Hijo. Antes les hablaban los hombres de uno que iba a venir. Hombres usados por Dios, hombres llenos de Dios, hombres a los cuales Dios se les revelaba. Y ese hombre, porque no a toda la nación se le hablaba, sino a ciertos hombres Dios hablaba y les revelaba su palabra. Sobre ellos venía el Espíritu de Dios y ellos podían proclamar la palabra de Dios. Y podían advertir al pueblo, como te decía al principio, podían advertir, podían aconsejar, podían exhortar, podían corregir al pueblo. Pero a partir de que vino el Hijo, el Señor comenzó a hablar a través del Hijo. Como dijo Juan el Bautista, este es el hombre del cual yo estaba hablando. Este es el hombre del cual yo les decía que viene uno tras mí, que va a bautizar. No solamente en agua, sino que los va a llenar del Espíritu Santo. Este es el que Dios va a enviar. Y Jesús vino y caminó, y mucha gente le creyó, no solamente por los milagros, sino que mucha gente le creyó y entendió y comprendió que Jesús era el Hijo de Dios. Pues sabes que hoy en este tiempo hay mucha gente que aún le ha creído al Señor y le sigue creyendo a Dios, pero hay muchas otras personas que aún no le creen a Él, que aún no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Aún no creen que Jesús vendrá a buscar a su iglesia. Aún no creen que los tiempos están terminando y que Jesús nuevamente vendrá a rescatar a los que le hayan dicho sí, a aquellos que hayan sido sellados por el Espíritu Santo. Y esta palabra les dice, Jesús vino a hablarles. El mismo Hijo de Dios vino a hablarles. Y aún ustedes siguen sin creer. Pero no solamente la nación de Israel, bendecimos la nación de Israel. Los bendecimos y oramos para que sus ojos sean abiertos, los ojos de su entendimiento, los ojos de su corazón sean abiertos y ellos puedan aceptar a Jesús como el Mesías, como aquel que vino a rescatarlos, como aquel que vendría a buscar y que va a venir a buscar a su iglesia. Y dice esta palabra, este Jesús, este Hijo, se ha sentado a la diestra del Padre, porque Jesús, dice la palabra, Él es la misma sustancia del Padre. Te explico, dice la palabra del Señor en un momento, le dice Felipe, le habla a Jesús y quiero que si tienes puedes buscar en la palabra o simplemente te lo leo. San Juan en el capítulo 14, el versículo 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. La palabra del Señor nos habla cuando Jesús les habla a sus discípulos, contestándole a Felipe y diciéndole: Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y aún estás pidiéndome que te muestre al Padre. Lo que Jesús le estaba diciendo: el Padre no es como yo, de carne y hueso. Lo que le estaba queriendo decir es que la sustancia de Jesús, el obrar de Jesús, el hacer milagros, el liberar, el sanar, el bautizar, el poder brindar esa esperanza para poder estar en los cielos con el Padre, el poder obrar como dice la palabra, en Él está el poder, y que todas las cosas están sostenidas, sustentadas por Él. Cuando en un principio la palabra de Dios nos dice: creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacías, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En aquel tiempo, en aquel momento, ya se encontraban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la perfecta Trinidad. 3 en 1 se encontraban en aquel tiempo. Cuando ellos hablaron y dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Cuando ellos pensaron en el hombre, cuando ellos pensaron en crear a la humanidad, ya estaban ahí obrando. Cuando en este tiempo nosotros pensamos y decimos: cuando Jesús estuvo caminando en la tierra, también estaba el Padre, también estaba el Hijo y también estaba el Espíritu Santo. Nada más que nosotros veíamos, o aquellos que veían a Jesús en aquel tiempo, lo veían en hombre, pero Jesús estaba conectado al Padre, y las obras que hacía las hacía el Espíritu Santo. Las obras que Él hacía las hacía a través del poder que actuó en Jesús. Por eso es que Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que el Padre les envíe al Espíritu Santo, para que el Padre les envíe al Consolador. Él, cuando yo me fuese, el Espíritu Santo les hablará a ustedes, los guiará a toda verdad, la verdad de Jesucristo. Los guiará a toda verdad, los seguirá guiando hacia mí, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. En este tiempo, mi hermano, mi hermana, el Espíritu Santo está obrando en este tiempo, en nuestra vida. Yo sé que está obrando en tu corazón, yo sé que está bendiciendo nuestras vidas, ministrando nuestra vida, ministrando nuestro corazón. Tal vez tú me puedas decir: ¿cómo puede ser que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron en todo momento? Sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron en todo momento. La palabra del Señor nos dice que había, como yo te decía hoy, había una necesidad de que el Señor pudiese enviar a Jesús para caminar entre los humanos, para que más allá de todas las voces que se oían antes de que Jesús viniese, la voz perfecta, la voz sublime que los hombres debían escuchar era la voz de Jesús. Pues la voz que en este tiempo los hombres tienen que escuchar es la voz de Dios. Sigue siendo la voz de Dios. Tenemos que seguir recurriendo al obrar de Dios, al obrar del Espíritu Santo. Tenemos que seguir recurriendo a escuchar la palabra de Dios, a escuchar lo que Dios nos dice a través del obrar del Espíritu Santo. Nos dice la palabra del Señor, lo que hemos leído: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su boca. Te acordarás tal vez que hay un versículo que nos habla y nos dice: cuando los discípulos estaban en plena tormenta en el mar, nos habla la palabra del Señor que había una tormenta y el mar se había embravecido, y nos habla la palabra del Señor que Jesús en un momento lo despertaron a Él y Él se levantó, y dice la palabra del Señor que le dijo a la tormenta que se calle, que se enmudezca, y al mar que se aquiete. Y la palabra del Señor dice que se hizo grande bonanza.
Y los hombres comenzaron a preguntar, los discípulos dijeron, ¿quién es este hombre que hasta la naturaleza lo obedece? Que hasta el mar y los vientos se quedan quietos por su palabra. Es que nos dice la palabra del Señor, la naturaleza en este tiempo se sustenta por su poder. Los cielos se sustentan por su poder. Los mares, las aguas se sustentan por su poder. La naturaleza se sustenta por su poder. Pero nos dice la palabra del Señor que este mismo Dios, este mismo Jesús, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, fue aquel que decidió entregarse por ti y por mí para que nuestros pecados sean perdonados. Y la palabra del Señor nos habla que luego de que Él se haya entregado en la cruz, se entregó en la cruz por nosotros, por ti y por mí, la palabra del Señor dice que Él fue levantado a los cielos, a la diestra del Padre, con el propósito de interceder por nuestras vidas, de interceder para que nosotros hoy podamos ser salvos, interceder cada día, mi hermano y mi hermana, para que nosotros podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque esta carta que se le había escrito a los hebreos era para poder animarlos, para que ellos puedan seguir, firmes en el camino del Señor. Yo te decía, esta carta había sido escrita para la nación judía, para los judíos, aquellos que estaban creyendo en el Señor, aquellos que decían, no querían volverse a creer, a no creer en Jesús. Muchos querían abandonar la fe verdadera en Jesús y querían volverse a no creer. Pero esta carta era para confirmarles y decirles, en el principio le habló por otras personas, por otros profetas, por otros hombres de Dios, a sus padres. Pero ahora les habló el Hijo. El Hijo mismo vino a hablarles. El Hijo mismo vino a decirles, yo soy el que habría de venir. Y hoy en este tiempo, mi hermano, Jesús está a la diestra del Padre. Completó su obra. Está a la diestra del Padre. Y nos ha enviado al Espíritu Santo, como dice, no nos dejó huérfanos, no nos envió al Espíritu Santo para que en este tiempo nosotros podamos saber que Él está con nosotros. Y Él está a la diestra del Padre y dice, ha heredado un nombre que es sobre todo nombre, un nombre mayor que el de los ángeles, por el cual nosotros en este tiempo, hermanos, tenemos que estar confiados, creyendo que Él está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. En esta mañana yo quiero animarte, mi hermano, mi hermana. Tú dirás, si esta carta fue escrita solamente para los judíos, significa que yo no fue para mí. Es que nos habla y nos dice a nosotros en este tiempo, hermano, mi hermana. Nos dice a nosotros que debemos estar firmes en Cristo. Nos dice a nosotros que nos ayuda a creer y a confiar de que Él está en los cielos. Nos ayuda a creer y a confiar que Dios nos habla todos los días, de muchas maneras. Cuando tú sales afuera, cuando tú sales a trabajar y tú ves el sol, tú ves las nubes, tú ves la lluvia, sientes la lluvia, tú dices, Dios me está hablando y me está diciendo que la naturaleza me ama, me está diciendo que la naturaleza la ha creado para mí, ha creado los paisajes para que yo los pueda ver, está haciendo hermosos cada día porque Él me está hablando a mí, diciéndome que Él me ama. Diciéndome que Él me ama y diciéndome que Él seguirá siendo mi proveedor, seguirá siendo el proveedor del sol, seguirá siendo el proveedor de la luna, seguirá siendo el proveedor de la noche, del día, de cada día será Él. Eso es lo que Él me está recordando cada día. Es Él el que me está recordando que aún en este tiempo difícil que podemos estar viviendo, el tiempo de este virus que está afectando al mundo entero, Él me está diciendo, yo tengo el control. Él está, como dice esta palabra, Él está sustentando todas las cosas y Él me está diciendo a mí, yo tengo el control, hijo. Yo tengo el control, hija, no temas. Yo estoy contigo, estás en mis manos. Yo no sé para quién será en esta mañana esta palabra. Yo la he tomado para mi vida. Pero yo creo que hay personas que se sienten en este tiempo sin fuerzas para continuar, sin fuerzas para seguir. Y Dios te está diciendo en esta mañana, yo estoy contigo, hijo. Yo estoy contigo, hija. No importa lo que esté sucediendo, tú estás en mis manos, yo te guardo, yo te cuido. Y Dios nos ha hablado tantas veces y hoy en este día nos dice, sigue adelante, sigue confiando, sigue con los brazos hacia adelante, sigue creyendo, porque yo soy tu Dios el que te sustenta. Yo soy el Dios que sustento todas las cosas con la palabra de mi poder.
Y en esta mañana yo quiero decirte, Dios quiere levantarte, Dios quiere animarte, Dios quiere fortalecerte. Y yo quiero que podamos orar en esta mañana y poderle darle gracias a Dios, poder darle gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo en nuestra vida, por todo lo que Él está haciendo en tu familia, porque Él es el Dios poderoso que confirma una y otra vez sus palabras para que nosotros podamos creerle y para que nosotros podamos estar firmes en lo que Él quiere hacer día a día con nosotros. Por eso yo quiero orar en esta mañana contigo, y si hay alguien que quiere aceptar a Jesús en su corazón, en esta mañana lo puede hacer. Puede hablarle al Señor con sus palabras, puede decirle que necesita que Él habite su corazón. Señor, en esta mañana te queremos dar gracias por tu fidelidad, te queremos dar gracias, Señor, porque tú, amado Señor, en este día tú nos has bendecido, tú nos has hablado, Señor. Tú has hablado a nuestra vida, tú has hablado a nuestro corazón. Nos has dado fuerzas, Señor. Nos has dado las fuerzas, amado Padre, para poder creerte. Nos has dado las fuerzas, Señor, la fe suficiente para creerte. Pero aún anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu poder, anhelamos más del Espíritu Santo. Anhelamos más, Señor, de lo que tú tienes preparado para nosotros, de lo que tú has reservado en este día para nosotros. Espíritu Santo, en esta mañana te doy gracias por habernos ministrado, por haber hablado a nuestra vida, por haber hablado a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor, mi deseo es que los ojos, Señor, de aquellos que tienen velados sus ojos, que tienen velado su entendimiento, Señor, y que aún hasta el día de hoy no te reciben a ti en su corazón como Salvador, como el Señor de sus vidas. Yo te pido en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor, que sus entendimientos, Señor, sean abiertos. Señor, te pido en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, los libere en esta hora. En el nombre de Jesús. Que ellos puedan comprender y decir, ese Dios del cual tantos hablaron, que ha venido a caminar en la tierra y que hoy está a través del Espíritu Santo, es el Dios que sustenta mi vida. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no cantarle? ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no alabarlo con todo mi corazón y con todo mi ser? Es necesario que nosotros decidamos en nuestro corazón darle gracias, honrarlo con nuestra vida, no solamente con nuestras palabras, sino honrarlo con nuestra vida por todo lo que Él hace día a día. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu fidelidad, amado Padre. Gracias, Jesús, por estar a la diestra del Padre. Gracias por estar sentado en aquel lugar y a estar intercediendo por mí, por mi familia, por este mundo entero, amado Padre. Yo quiero rogarte en esta mañana, Señor, por aquellos que hoy deciden aceptarte a ti en su corazón. Yo te ruego en el nombre de Jesús que perdone sus faltas, que perdone sus pecados, Señor. En el nombre de Jesús, perdónalos, Señor. En el nombre de Cristo, y escribe su nombre en el libro de la vida, amado Padre, para gloria y honra de tu santo nombre, Señor, te lo pedimos en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te pedimos en esta hora que tú, amado Padre, escriba su nombre en el libro de la vida y que ellos cada día, Señor, puedan vivir, Señor, tomados de tu palabra, cumpliendo tu palabra como tú nos pides, Señor, de la cual nos dice que sin santidad, Señor, nadie verá al Padre, nadie, Señor, entrará en tu reino sin santidad, y que solamente debemos perseverar hasta el fin para poder ser salvos. Por eso en esta mañana la gloria, la honra, la alabanza y la adoración es para ti. Gracias por la fuerza recibida en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, por haber estado conectado en esta mañana. El Señor sea tu fortaleza, el Señor siga siendo tu sostén. En el nombre de Jesús te mando un abrazo grande a la distancia. Como siempre digo, congrégate. Si tienes una iglesia a la cual asistías, congrégate, busca del Señor, cántale al Señor, adórale a Él. Y si no te has congregado nunca, congrégate. Comienza a congregarte, comienza a asistir a una iglesia donde se hable del Señor, donde se hable de tener un compromiso genuino con Dios, una relación íntima con Jesús, con el Espíritu Santo, con el Padre, una relación íntima creyendo que solamente a través de Jesús nosotros heredaremos la vida eterna, donde se hable de que Jesús vendrá a buscar a su iglesia y que vendrá a buscar a aquellos que han perseverado en Él. Por eso en esta mañana yo te digo, mantente firme en Jesús, vamos a estar firmes en Él, porque solamente estando firmes llegaremos
a estar en su presencia. Amén. Dios te bendiga, te mando un abrazo grande a la distancia, bendiciones para tu vida, para tu familia, y nos veremos pronto cuando nuevamente el Señor nos permita poder conectarnos y nuevamente poder compartir su palabra. Nos vemos, familia. Bendiciones.